Después de los 300 ya no pueden entrar más, ¿no? Claro, después de 300 ya no entra. Ajá, bacano. Bueno, nos vemos, profe. Listo, hasta luego. Buenas noches, veo que están ingresando, esperamos unos segundos que terminen de ingresar todos y empezamos con la clase de hoy. Lo que sí les voy a pedir que apaguen los micrófonos, ingresen y apaguen los micrófonos. Muy bien, bacanudo. Buenas noches, vamos a empezar la clase de hoy. La sala está llena y entiendo que ya habilitaron también para los que no pudieron ingresar el link a través de YouTube. Vamos a empezar. Lo que voy a hacer a continuación va a ser compartir pantalla, un pequeño Power que armé que nos va a servir como guía para que todos podamos entender y ver de qué estamos hablando. Y sí, entiendo que se está grabando la clase en la nube. Entiendo que así es, a ver. Bueno, arrancamos entonces con la clase de hoy. Bueno, empecemos por compartir pantalla y ahí buscamos el tema de hoy. No sé por qué me salen algunas pequeñas rayitas. Espero que... Bueno, espero que puedan ver la pantalla que estoy compartiendo. Si alguien abre y me dice que sí, o por el chat, y yo arrancamos Sí, la clase. profe. Listo, Sí, profe, se puede entendido. ver bien. Listo, gracias. Arrancamos entonces la clase de hoy. Y ahí me salió una flecha que no sé qué es. Me marcó alguien. Las rayitas se ven porque alguien está escribiendo, tenemos por medio del Zoom para remarcar cosas y alguien está escribiendo la pantalla. Ah, por favor, entonces les pediría que lo borren porque ahora ya directamente me tacharon el PowerPoint ya. La raya gris decía Ángel Sebastián, creo, profe. Ya está, ya lo sacaron, no importa, ya está, por favor. Lo saquemos y bueno, aguántenme el tiempo de la clase así. Por eso es que preparamos este pequeño Power que nos va a servir de guía, digamos, del tema que vamos a hablar hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a tratar, como dice el programa, la unidad 3. ¿Qué dice la unidad 3? ¿Cuál es el contenido de la unidad 3? El contenido de la unidad 3 es el valor probatorio de los instrumentos particulares. Y después vamos a ver todo desde el punto de vista del Código Civil, qué es lo que tiene preparado en materia de documentación, contabilidad, quiénes son los sujetos obligados, personas excluidas, personas jurídicas privadas, los contratos de colaboración, personas humanas, agentes auxiliares de comercio, la contabilidad voluntaria y normas, o sea, en resumen, cuáles son las normas contables contenidas en el Código Civil y Comercial. Bien, hecha esas aclaraciones, arrancamos primero. El tema fundamental de la clase de hoy es el valor probatorio de los instrumentos particulares, que vamos a ver para la segunda parte, que es la parte contable, cuáles son las previsiones normativas. Alguien está hablando. Apague, por favor, el micrófono. Es que no se tiene mucho calcio. Estimado, ¿puede apagar el micrófono? Viejo. ¿Puede Creo que apagar el usted puede micrófono? silenciarlo. A ver, voy a buscar dónde silencio. Lo que pasa que... A ver, ¿dónde lo encuentro para silenciarlo a todos? Se lo pasa que después Ya al lo apagó, silenciarlo... profe, el micrófono. ¿Ya está apagado? Sí. Bueno, listo. Porque si no, después alguno quiere preguntar algo y le cercenamos lamentablemente esa posibilidad. Preferiría que ustedes sean más
cautos y apaguen ustedes el micrófono. Bueno, decíamos que en las dos partes que vamos a ver de la clase de hoy, por un lado el valor probatorio de los instrumentos particulares y por otro lado, como dice acá la unidad, la unidad 3, el valor probatorio y la parte contable. Y acá lo que tenemos que ver es qué es un instrumento, qué, para qué y por qué debemos conocer los instrumentos particulares. ¿Qué es un instrumento? O sea, ¿para qué sirve? ¿Para qué se utilizan? ¿Y por qué nos ponen a nosotros en la clase de hoy que tengamos que conocer esto? Bueno, la cuestión es que debemos tratar de dar respuesta a estos tres interrogantes y en función de ellos, si entendemos qué son, que de hecho ya lo habrán visto básicamente en buena parte de ello en las materias anteriores, en Derecho 1, seguramente, y ahora vamos a tratar sobre todo de profundizar para qué se utilizan y de qué manera nos van a servir a nosotros, en este caso a ustedes, en el ejercicio de la profesión como contadores. ¿De qué manera lo van a utilizar? Entonces, para responder eso debemos indagarnos en, en estas tres cuestiones. ¿Qué son, para qué se utilizan y por qué debemos conocerlo? Y entonces empezamos con este pequeño gran desarrollo. ¿Qué es un instrumento particular? ¿Qué es un instrumento en definitiva? Para poder tratar de responder a este interrogante, lo que vamos a hacer es simplemente remitirnos a una de las primeras partes del Código Civil cuando hablamos que son los hechos jurídicos. No vamos a indagar específicamente en cada uno de los artículos qué es un hecho jurídico. Es la respuesta, si estuviéramos en clases presenciales, más de uno me diría que son todos aquellos acontecimientos conforme al ordenamiento legal producen el nacimiento, extinción o la creación o modificación de relaciones o situaciones jurídicas determinadas, ¿sí? O sea, todo lo que ocurre. Y por otro lado vamos a tener como un subsumido dentro de esos hechos jurídicos lo que se conocen como los actos o aquellas expresiones de la voluntad que efectuadas de manera lícita por las personas humanas que tienen para qué, como finalidad la creación, modificación o extinción de situaciones, de relaciones o situaciones jurídicas. ¿Sí? Entonces ya empezamos de lo general a lo particular. Y como consecuencia de ellos, de esos actos jurídicos no vamos a indagar en definitiva, porque ustedes ya lo vieron en Civil 1, no es el tema de la clase de hoy. Lo que nos importa son los actos jurídicos, aquellas expresiones de la voluntad mediante la cual se realizan para la constitución, modificación o la extinción de situaciones jurídicas determinadas. Hasta ahí es la parte general que ustedes ya habrán visto en las materias anteriores. Ahora bien, esos actos jurídicos, ¿de qué forma se manifiestan o salen a la luz? ¿Sí? Entonces, la respuesta ¿qué es? Un acto jurídico son aquellas situaciones que producen el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones. Y ahora, ¿de qué forma se manifiestan? Y ahí tenemos un par de clasificaciones. La primera clasificación que vamos a tener es clasificación desde el punto de vista formal o informal. Y la segunda, desde el punto de vista del ropaje en cuanto a su exteriorización, si es oral o si es escrita. La primera de ellas, en cuanto a las expresiones formales o no formales, vamos a tener que remitirnos a las previsiones, ahí están en la pantalla un par de artículos, el 284 y el 285 del Código Civil y Comercial, en cuanto nos dicen cuál es la forma en la que se deben exteriorizar los actos jurídicos para la creación, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Y pueden Profe, ser, sí. sí, una consulta. ¿Se podría sacar ese recuadro naranja que no deja leer? No sé por qué se pone ese recuadro naranja. Cuando entra un alumno, ahí solo se aparece y desaparece. Ahí Creo que está. está activa la función para editar, digamos, cualquiera puede escribir sobre ¿Y dónde el está eso? Power, digamos. No, a mí me aparece, por ejemplo, para editar, pero no sé si eso tiene que ver, digamos. No lo sé, la verdad que no me molesta ese cuadrito, pero de todas formas, digamos, no sé por qué me salió, a ver, vuelvo para atrás y sigue apareciendo eso.
Ahí desaparece, y lo que pasa es que cuando entra un alumno y sale el alumno me está mostrando el ingreso y el acceso, y por esa razón es que yo pedí que ingresen todo directamente y no haya sala de espera, y ese recuadro me sale ahí molestamente. Bueno, a ver. Disculpe, profe, ¿después el Power lo sube a la plataforma? Sí, después lo voy a subir a la plataforma, se los vamos a pasar, sí, no se preocupen. Gracias. No se preocupen, o sea que si no pueden leer con tanta nitidez, digamos, porque les moleste ese cuadrito, a mí también me molesta, ese cuadrito que, sí, trato de sacarlo, pero no puedo ese recuadro. No sé cómo se saca. Si alguien sabe, me dice cómo sacarlo. Bueno, no lo voy a tocar porque no quiero hacer macanas y quedarme sin el power, digamos, para poder transmitir. Cuando alguien escribe o algo, hace algo, aparece esa llamadita. Bueno, volvamos entonces, recapitulemos y volvemos a enfocarnos en la clase de hoy. ¿Qué son los actos jurídicos? Hemos visto el concepto que sale del Código Civil y Comercial. Lo van a encontrar en los primeros artículos, los 259 y 260 y 261 del Código Civil. Pero lo que nos importa a nosotros es en cuanto a la forma de exteriorizar los actos jurídicos. Actos jurídicos formales y no formales, y por otro lado, en cuanto al ropaje exterior, cómo se manifiestan hacia tercero, en forma oral o escrita. ¿Cuál es la regla general en cuanto a la primera de las clasificaciones formales y no formales de los actos jurídicos? La regla general es que existe una libertad de forma, no hay una forma impuesta. No hay una forma impuesta. Y me dice la ley que si el acto no... hay una libertad, en principio rige la libertad de forma, salvo que, por razones legales, para que una vinculación contractual determinada tenga la validez respectiva, la ley o las partes hayan impuesto una forma determinada. El caso concreto o el ejemplo típico que vamos a encontrar son los actos jurídicos en la que se refieren a la traslación de bienes registrables. Por ejemplo, la traslación o la transmisión de bienes inmobiliarios, por ejemplo, la transmisión de una propiedad, o la transmisión o las donaciones de bienes registrables. O sea, son pocos los actos en los cuales la forma está impuesta de manera solemne. O sea, solemne, que si no se cumple esa formalidad no tienen validez legal. Y por otro lado, los otros actos están puestos de manera tal de que los mismos, si no se realizan, sirven como principio de prueba de esa exteriorización de la voluntad de los participantes. O sea, que es lo que se conoce como ad probatione, pero la regla general es que la mayoría de todos los actos son no formales, salvo que existe una norma en particular o que las partes voluntariamente, en una vinculación contractual, hayan establecido una forma expresamente impuesta. Eso es en cuanto a la exteriorización de la forma, formales y no formales. Bien, ya vamos entrando entonces en terreno viendo qué son estos actos, qué son los actos jurídicos, o sea, de los cuales surgen determinado tipo de expresiones de la voluntad que van a ser formales o no formales. Ahora, en la segunda parte, otra forma de clasificación de esta exteriorización de la voluntad, tenemos la forma de exteriorizarla puede ser oral o escrita. Esto es oral, verbalizada, como yo estoy haciendo en este momento, o a su vez escrita mediante la utilización de, normalmente, cuando decimos escrito, inmediatamente pensamos todos en papel, en un soporte papel determinado, ¿sí? Sin embargo, no es esa exactamente como ha sido concebido ya en el nuevo Código Civil y Comercial. Decimos nuevo porque ya tiene unos cuantos años en el actual código vigente. Y avanzamos hacia la hoja siguiente. Cuando habíamos visto en la filmina anterior, cuando decía la forma de exteriorizarla oral o escrita, si exteriorizamos en forma escrita, tenemos una subdivisión dentro del código, en los artículos siguientes, que ya se los voy a marcar, que lo vamos a ver enseguida,
en los artículos 286 al 288, en las cuales me dice que la forma escrita puede tener a su vez dos canales o dos vehículos de exteriorización o transmisión hacia tercero, mediante un instrumento que puede ser público o mediante un instrumento que puede ser particular. Y a su vez también hay uno de los artículos específicos dentro del código que me dice que en ambos casos la expresión escrita, a ver, hay una cuestión que vista, su página completa, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, no la encuentro. Entonces decíamos que la forma escrita puede ser exteriorizada a través de lo que se conoce como instrumentos públicos o como instrumentos particulares. Y en ambos casos la forma escrita puede hacerse constar por cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto legible, aunque para su lectura requiera medios técnicos. Esto es la novedad que se ha incorporado ya en el año 2015 con el nuevo código vigente, en el cual la expresión escrita no necesariamente tiene que ser el soporte que nosotros todos conocemos como soporte papel, sino que puede ser exteriorizada a través de cualquier tipo de medios técnicos, aunque para su lectura necesitemos al auxilio de otros medios. Es lo que actualmente podemos hacer a través de un pendrive o a través de un disco duro, etc. Entonces, por esa razón, el mismo código se ocupa de establecer que la expresión escrita puede contar en cualquier soporte. Y acá tenemos una división de la forma escrita en instrumentos públicos y en instrumentos privados. ¿Qué es uno y qué es otro? Lo más simple que vamos a ver es los instrumentos públicos, que hay todo un capítulo desarrollado, o mejor dicho, una sección, la sección 4 dentro del Código Civil y Comercial, dentro del capítulo de actos jurídicos, que me establece que son instrumentos públicos. En líneas generales, y el solo efecto de lo que nos interesa para el conocimiento de esta materia y su aplicación práctica, es simplemente conocer qué son los instrumentos públicos. Cuando pensamos en instrumentos públicos, automáticamente la mayoría vamos a pensar el ejercicio de una profesión determinada llamada escribanía, los escribanos. Sin embargo, no es todo, sino que hay una serie, además de los instrumentos o actos que son reducidos a instrumento público por parte de la actuación de los funcionarios públicos llamados escribanos, sino también el resto de los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, de los poderes del Estado. Entonces me dice el código, simplemente la primera parte está puesta en la filmina, en la parte final, son instrumentos públicos las escrituras públicas y sus copias y sus testimonios. O sea, si tengo una escritura pública traslativa del dominio de un inmueble, una copia que me dice que se vendió, fulano de tal compró tal bien, es un instrumento público. Los instrumentos que extienden los escribanos funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes. Los títulos emitidos por el Estado Nacional Provincial conforme a las leyes que autoriza. O sea, es un pequeño resumen de qué son los instrumentos públicos que trae el Código Civil. Pero a su vez, la parte más representativa, significativa, para poder quedarnos en claro acerca del concepto y contenido de los instrumentos públicos es en materia probatoria. ¿Cómo se prueba la existencia de un instrumento público? Es lo que me dice el último renglón, que en materia probatoria los instrumentos públicos hacen plena fe del contenido, lugar y fecha de su realización. Eso está en un conjunto de artículos que arranca el 289 hasta el 298 del Código Civil. Pero básicamente lo que nos interesa a los fines del desarrollo de la clase de hoy y para la aplicación práctica de la misma, es saber que cuando estamos en presencia de un instrumento público, una escritura pública, un testimonio, una copia emitida, firmada y suscrita por un funcionario público o un escribano, en el ejercicio de su función conforme a las leyes que regulan el ejercicio profesional, hacen plena fe del contenido. Lo que dice ahí es cierto, ¿sí? Y hacen plena fe de qué más, del lugar donde se ha celebrado esa operación. O sea, se ha celebrado en la ciudad de Salta a los tantos días y la fecha de su realización. Se celebró en la ciudad de Salta a los 19 días del mes de abril del 2021. ¿Y qué se celebró? Fulano de tal le vendió un inmueble de tantos pesos determinado, identificado como matrícula tal, a fulano de tal. O a su vez, certifica que las partes le ha efectuado un préstamo determinado
le ha efectuado el pago determinado, le ha efectuado fulano de tal el reclamo determinado y está certificando, dando fe pública, un funcionario público llamado, por ejemplo, un escribano. Entonces, los instrumentos públicos, recuerden ustedes, como dice la última parte, que es un extracto, digamos, de alguno de los artículos que les cité, el 289 al 298, del Código Civil y Comercial, hacen plena fe del contenido, de todo lo que dice, lugar y fecha de su creación. Pueden ser atacados, sí pueden hacer, pero no es tema de esta materia de la clase de hoy, sino que es tema ya de neto corte jurídico, que no hace a la materia de hoy. Pero a simple vista, cuando ustedes en el ejercicio profesional encuentran un instrumento, se den cuando van a realizar o formalizar, por ejemplo, la contabilidad de un establecimiento determinado para poder registrar la compra de un bien, o a su vez para hacer una manifestación de bien, para hacer la registración como activo por la compra de una propiedad, el elemento o el documento o el instrumento que tienen que tener, que va a ser plena fe de su contenido, va a ser la escritura traslativa de dominio, que me va a dar fe de su contenido, lugar y fecha de realización. Entonces, es muy simple en los instrumentos públicos, que son pocos, y no vamos a entrar con mayores detalles, digamos, porque van a ser plena fe de su contenido. Y viene la segunda parte, cuando dice la forma escrita, los instrumentos particulares, o sea, todo el resto, todo lo que no son instrumentos públicos, los instrumentos particulares, y dentro de lo cual tenemos una doble apertura, los instrumentos particulares que serán firmados y los instrumentos particulares no firmados. Los instrumentos particulares, como me dice acá en la filmina que ustedes tienen en la pantalla, que sale de 3 artículos en particular, el 286, 87 y 88, que ya vemos esos artículos, me clasifica el código en instrumentos particulares que estarán firmados e instrumentos que no estarán firmados. Y con una aclaración que nuevamente enseguida volvemos, a los instrumentos particulares firmados, el Código Civil los denomina instrumentos privados. Y eso es lo que en la práctica nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de instrumentos particulares. En el ejercicio profesional ustedes van a encontrar instrumentos particulares. ¿Y de qué tipo? Firmados y no firmados. Entonces, si están firmados, lo vamos a reconocer, como dice el código, de instrumentos privados, que tienen una validez diferente a los instrumentos particulares no firmados. Y vamos a la siguiente filmina, en la cual me dice que a los instrumentos particulares firmados, según vimos y lo repasamos nuevamente, el código los denomina, el Código Civil los denomina instrumentos privados, y a los instrumentos particulares no firmados será el resto, que es toda aquella expresión que puede estar contenido, entre otros, ¿en qué va a estar los instrumentos particulares no firmados? Van a estar en impresos, ¿sí? En papeles, por ejemplo, en registros visuales, videos o auditivos, audios, de cosas o hechos, y cualquiera sea el medio empleado, los registros de la palabra o de la información. O sea que no hay una limitación al soporte papel, sino que los instrumentos particulares no firmados pueden estar en cualquier tipo de esos elementos. Y es lo que ustedes van a encontrar en la práctica. Por ejemplo, cuando tengan que contabilizar dentro de un establecimiento determinado, estén analizando la compra de un bien determinado y le van a mandar todo, además de los comprobantes, la documentación respaldatoria de la factura de compra, videos o descripciones para poder instalar o poder reclamar la garantía, etcétera, cuando se compra un producto determinado. ¿Sí? Entonces, todos esos van a ser instrumentos particulares no firmados. Y es aquí donde surge la necesidad de establecer la validez probatoria de los instrumentos particulares. O sea, para saber si lo que yo recibo y a su vez mi comitente, cuando ustedes en el ejercicio profesional, en sus estudios, estén determinando, analizando, registrando los asientos, las registraciones contables, o en un trabajo de auditoría, o si les toca la actuación como funcionarios e inspectores de cualquiera de las autoridades de control de la nación, de la provincia o de la municipalidad, van a encontrarse con documentos particulares no firmados. Y entonces, ¿cómo prueban, cómo saben si es verdad su contenido, cuál es en cuanto al lugar y fecha de realización? O sea, ustedes van y para poder, a ustedes, por ejemplo, los contrata un establecimiento determinado,
un grupo de amigos se reciben de profesionales, contadores, y van, los contratan para realizar, hacer la contabilidad o la auditoría de un establecimiento determinado. Y la persona que los atiende dice, toda esta propiedad que yo tengo acá es mía, y quiero que ustedes me registren porque necesito mañana ya sacar un crédito del banco. Por favor, ustedes me hacen, o a su vez quiero, ya contamos con 3 personas, vamos a constituir esta sociedad y necesitamos hacer el estado contable de inicio de constitución de esta sociedad. Y para lo cual se requiere la intervención de un profesional contador público que tendrá que hacer el balance de constitución. Muy bien, le dirán muchas gracias por contratarnos. Por favor, además de ver, ustedes van a ver el lugar, el edificio, van a ver los bienes muebles, las maquinarias, etc. Necesitamos que nos acerque la documentación. La existencia la estamos viendo, pero ahora la veracidad de que estas maquinarias, este lugar es suyo, por favor, si nos puede mostrar la documentación que respalda, cómo, cuándo y dónde se acredita que usted, señor empresario, es el propietario de estos bienes. Y ahí tendremos que ver, no, yo soy dueño de esta casa, de esta propiedad en la cual estoy, y le saca la escritura traslativa de dominio más la cédula de la dirección de inmueble, la cédula parcelaria, donde acredita que realmente es el propietario. ¿Qué preguntas más tienen que hacer? Ninguna más, porque van a acreditar que la misma, como es un instrumento público, no hay problema, es el titular. Tendrán que ver la evaluación, que es tema de otro momento, otro tema en particular. Pero, y de los muebles y de los otros bienes, esto sí lo compré, me lo vendió fulano de tal, esto lo obtuve como pago de un crédito, entonces se le va a empezar a sacar una serie de documentación, de documentos particulares. Si ya se lo imprimo, la constancia, me dio un recibo, yo a esta computadora la compré en tal fecha y me la vendió fulano de tal, acá tengo el recibo que le pagué. Y es un simple recibo que está hecho en computadora y está todo simplemente impreso el nombre de quien recibió los fondos y yo le pagué mediante una transferencia. A este vino y le pagué en dinero en efectivo. A este le pagué la mitad y todavía le estoy debiendo, pero mañana estoy pagando. Ustedes cuando me hagan mañana el balance, yo ya está cancelado. Esas situaciones se van a encontrar a diario. Entonces son instrumentos particulares que algunos estarán firmados y otros no estarán firmados. Y entonces, ¿cuál es el soporte jurídico que me da el código en cuanto a la discriminación para que nosotros podamos discernir qué es un instrumento particular firmado y un instrumento particular que no está firmado? Bien, dice el código en este párrafo que tenemos acá en el medio que lo estoy remarcando, en los instrumentos particulares firmados, el Código Civil establece que la firma importa el reconocimiento de su contenido. ¿Qué significa esto? Que si el documento está firmado y dice que está firmado de puño y letra, que fulano de tal recibió la suma de tantos pesos en pago por la maquinaria, por el escritorio, por la computadora, prueba todo el contenido, a su vez que esta propiedad está alquilada en la cual está el establecimiento comercial que lo están contratando ustedes, no es el propietario sino que es un inquilino, la firma importa el reconocimiento de todo el contenido. El contenido del contrato dice que es un contrato de alquiler que tengo que pagar tantos pesos mensualmente y va a variar de esta forma. Ahora bien, ¿prueba qué cosa? Prueba el contenido, pero no me va a probar la fecha de su otorgamiento del instrumento. O sea, tranquilamente puede haber hecho, yo puedo desconfiar, de hecho debemos desconfiar. Esa firma, como es de fulano de tal que la compró, ¿cómo sé yo que él no la fabricó, digamos, este gran empresario que nos contrata amablemente a nosotros y nos va a pagar unos hermosos honorarios que va a ser nuestro primer gran trabajo como profesionales? Y la firma es firma hológrafa, manuscrita, en ese recibo que él es el propietario, es el dueño, digamos, de esos bienes que no está ahora. Lo que no me va a probar es la fecha en la cual se ha realizado, ¿no? ¿Sí? Porque él dice que lo compró en el año 2005, pero sucede que en vez de 2005 no era el 2005, sino era en otra fecha que él lo fabricó, lo realizó, lo que fuere, o alguien se lo acercó. Entonces, en los instrumentos particulares debemos indagarnos acerca de otro tipo de requisito. Debemos indagarnos cuál es la fecha cierta de ese instrumento particular que nos está acercando
este señor, para poder nosotros determinar la veracidad, digamos, de ese documento, es la fecha cierta. Si está firmado, vemos que el código me dice que hace a la validez de su contenido. Pero, ¿cuál es la fecha cierta? ¿Cómo se determina? Entonces, el Código Civil me dice que en materia de fecha cierta, la eficacia probatoria de los instrumentos particulares se extiende a terceros desde su fecha cierta. ¿Y hay alguna norma en particular que me establezca cómo se determina la fecha cierta dentro del Código Civil? De hecho, no me puede prever todas las situaciones, sino simplemente me da una regla general, en donde en el artículo 317 del Código Civil y Comercial, que me dice un artículo en particular, que me establece sucintamente cuándo estamos en presencia de una fecha cierta. Dice, la fecha cierta va a ser aquella mediante la cual no puede dudarse de la existencia del instrumento privado y consiste en ¿qué? En la existencia de otro hecho o acto jurídico subsiguiente que hace indubitable la existencia del documento privado al cual se refiere. Como así también cuando acontece un hecho posterior del que resulta como consecuencia ineludible de que el documento ya estaba firmado y no pudo ser firmado luego. La prueba se puede producir por cualquier medio. Entonces, si me acerca un recibo de la compra de esto, yo puedo dudar de decir, este recibo, a lo mejor estos bienes no son de él, los trajo de otro lugar, vaya a saber de dónde, si es propietario o no es propietario de esos bienes, y ustedes van a tener que poner su firma como profesionales certificando de que o dando fe de que el señor este es titular y propietario de la existencia de los bienes, lo están viendo, pero que es propietario de los bienes y tiene un activo determinado mediante la suma de los inmuebles, bienes muebles, etcétera, mediante la cual determina que tienen un patrimonio determinado. Y creo que van a tener una suerte de inestabilidad emocional para decir, ¿es cierto o no es cierto? Es mucho lo que tiene, y a su vez la documentación que me atrae, salvo la escritura traslativa de dominio y la cédula parcelaria, el resto no lo sé, no lo sé. Entonces, ahí donde importa es lo que vemos en lo que dice el artículo 317, la fecha cierta. Es decir, aquella fecha en la cual no puede dudarse de la existencia del instrumento privado y consiste en un segundo hecho o acto jurídico. A ver, veamos un ejemplo para poder entender este concepto que trae el código cuando habla de fecha cierta. Cuando habla de fecha cierta, un segundo acto jurídico. Supongamos un contrato de un contrato de compra-venta, un contrato de compra-venta entre particulares, mediante el cual le compro por cierre del local determinado, le compro todos los bienes muebles. No hicieron la transferencia de un fondo de comercio, sino simplemente hicieron un contrato de compra-venta y les vendieron todos los bienes muebles. O un conjunto de bienes, ni siquiera fue eso, simplemente le compró un conjunto de bienes y no le hizo la factura traslativa de dominio, sino un documento equivalente que en este caso fue un contrato de compra-venta. Ese contrato de compra-venta está firmado por el vendedor, que era el antiguo propietario de los bienes muebles, y ahora por el comprador, que es su comitente o su cliente. Ese contrato está firmado y me da el detalle. Tiene una computadora, un escritorio, una maquinaria por tantos pesos. La suma tal es tantos pesos lo que ustedes tendrán que activar dentro de un estado contable inicial o para constituir una sociedad de este comitente que los está contratando. Pero no tiene certificación de firma, no está certificado. Está firmado, sí, ustedes van a reconocer la firma de su cliente, pero no la firma de la persona que le vendió a su cliente. Entonces, ¿de qué forma? Acá me dice un segundo hecho o acto jurídico. Este segundo hecho o acto jurídico puede ser, por ejemplo, si este contrato de compra-venta lo hubiesen hecho cumpliendo las formalidades respectivas, que por un lado me exige la certificación de la firma. No lo hicieron, si hubiese estado certificado la firma, listo. Ya tiene fecha cierta, ¿sí? La autenticidad ya tiene el contenido, pero no lo está. Entonces, ¿de qué otra forma se puede probar? La otra forma de probar va a ser, por ejemplo, si ha sido presentado en un establecimiento determinado. Si ha sido presentado en la municipalidad el contrato de alquiler, por ejemplo, Profesor, o el contrato. disculpe Diga. que lo interrumpa. En el chat pusieron una consulta, dice, en el caso de que el contador certifique cosas que no tiene el propietario, ¿qué pasaría legalmente?
con el contador. Eso es materia de otro tema, no hacia el fondo de la materia de derecho comercial. Es una responsabilidad, tendría una responsabilidad civil y penal que no vemos en este tema, en esta materia, ¿sí? Tiene responsabilidad. La responsabilidad es civil o penal, según sea el caso. Hay, dentro de la ley de ejercicio profesional, responsabilidad dentro del Código Penal también. De todas formas, no vamos a ver ese tema. Simplemente lo que estamos buscando, indagando, es cómo debemos hacer para cerciorarnos y ver las cosas como deben ser. Entonces, en este caso lo que hacemos es determinar si ese documento, por ejemplo, un contrato de compra-venta de bienes muebles, no tiene la firma certificada, pero sí lo que han hecho es sellarlo, llevarlo a la Dirección General de Renta y pagar el estampillado respectivo, ¿sí? O a su vez, que ha sido intervenido, por ejemplo, se ha trasladado de un lugar a otro, de la provincia de Tucumán a Salta o de Salta a Jujuy, y en la ruta, en el camino, ha sido intervenido y sellado ¿por quién? Por un control, bien sea de la Administración Federal de Ingresos Públicos o por la Dirección General de Renta. O sea, a un simple hecho, hay otro hecho, segundo hecho, que es la intervención de un organismo estatal, ¿sí? Entonces, esa otra intervención, el sellado, si ustedes pueden, se va a tomar como fecha cierta ese momento, que sí existió realmente, yo les daba como ejemplo que fue realizado en el año 2005, sí es verdad, lo hicieron en el año 2005, porque mirá, pagaron el sellado, o no, mirá, fue intervenido por la Dirección General de Renta o por la AFIT en ese momento, o por la municipalidad, y hay una intervención determinada. O sea, hay que buscar otro tipo de situación, de manera tal como dice la segunda parte, ocurre un hecho posterior, que como consecuencia de eso, el documento ya estaba firmado y no pudo ser firmado luego. ¿Por qué? Porque seguramente la Dirección General de Renta, la AFIP, no me van a dejar pasar ese tipo de documentación si no está en regla, ¿sí? O sea, todo va a depender de cada caso en particular. Normalmente en la práctica, ustedes, ¿qué es lo que van a encontrar? Siempre van a encontrar documentación respaldatoria. ¿Cuál va a ser la documentación respaldatoria? Decíamos, para bienes inmuebles, la escritura traslativa y la cédula. Contratos, van a encontrar facturas, y las facturas tienen una normativa especial que deben ser emitidas, de acuerdo al cumplimiento de las normativas legales de los organismos vigentes. Hoy en día, todo el régimen de facturación ya es online, van a encontrar las facturas online que se imprime y se pueden verificar entrando en la página de la AFIP. ¿Sí? Las facturas que van a tener establecidas de acuerdo a los requisitos y formalidades que lo verán en otra materia y que se tienen que emitir por la misma y son susceptibles de verificación. O sea, son instrumentos particulares no firmados, pero que ustedes pueden validar como fecha cierta, digamos, de ese instrumento que ha sido emitido entrando en la página de la AFIP y verificando, entrando con el número de quit de ese proveedor que le vendió a su comitente el detalle determinado, el número de comprobante y le va a decir si es cierto se emitió ese comprobante, ¿sí? O sea que hay formas de determinar. Esa es la importancia de poder determinar los instrumentos particulares. Entonces, de esa forma vamos viendo qué son, para qué sirven y por qué los tenemos que estudiar. Los podemos que estudiar el por qué es precisamente porque no son necesarios para el ejercicio de la profesión. ¿Qué otras cosas adicionales, qué otros elementos más tenemos dentro de las previsiones del Código Civil que nos sirven de sustento para lo que estamos viendo como el valor probatorio de los instrumentos particulares? Dice acá uno de los artículos del Código Civil, creo que es el 319, que a fin de apreciar el valor probatorio de los instrumentos particulares, debe considerarse una serie de pautas. Por ejemplo, que entre lo sucedido y lo narrado parecería necesario acudir a otros medios probatorios, como pues yo les daba el ejemplo del contrato o de la factura. La precisión y claridad técnica del texto. Si la factura hoy en día es todo online, pero hace un par de años, y todavía queda resabio de algunas situaciones que no están obligadas a utilizar los medios online, sino que son documentos equivalentes. Entonces, tendremos que buscar ese tipo de situaciones, y para eso ustedes van a estudiar en otras materias. Los usos y prácticas del tráfico. ¿Cómo se hace para, si me dice que lo compró este lote de mercaderías, cómo hizo para adquirirla? Normalmente ese lote de mercadería no se adquiere con un simple contrato, sino que además del contrato hace falta otro elemento adicional,
que es la documentación respaldatoria emitida de acuerdo a las formalidades legales. Esto es la factura, remitos y recibos respectivos. Las relaciones precedentes, o sea, para poder interpretar qué había antes, quién me lo vendió es nuevo, sí hay factura, pero si es usado, el que lo compró es simplemente un particular, entonces no va a haber un hecho precedente. El anterior seguramente le habrá dado una factura de compra original a su transmitente y así sucesivamente, pero el último que se lo adquirió, no se lo adquirió a un comerciante, un empresario, sino a un particular que no hace profesión por la compraventa de bienes. Ustedes mismos, cuando compraron el celular, por ejemplo, ustedes compran el celular, lo compran a una de las empresas del medio, van a recibir ¿qué cosa? Una factura. Y esa factura viene online, viene a través de los sistemas informáticos. Y después, no me gusta este celular, o anda mal, quiero algo mejor. Lo vende a otro. ¿Qué lo van a vender como particular, como estudiante? Van a emitir algún documento en particular. El único documento que podrían establecer es un contrato de compraventa. No van a hacer una factura porque no están obligados a hacer un sistema de facturación porque no se dedican a la compraventa de celulares, sino están vendiendo un elemento usado. O cuando se compran un auto y luego lo venden. Ya no van a emitir una factura como particulares, sino que van a emitir ¿qué cosa? Un documento equivalente que va a ser un contrato de compra-venta y de la documentación respaldatoria de la transferencia de ese bien. Otro es la confiabilidad de los soportes utilizados y los procedimientos técnicos que se apliquen en materia de documentos electrónicos. O sea, hay documentos electrónicos para el mercado interno y para el mercado externo. O sea, va a depender de qué tipo de operación estén ustedes validando para poder contabilizar o auditar. También debemos tener presente otra situación en particular, la correspondencia, que es una clase específica de instrumentos particulares. Cualquiera sea el medio empleado, la correspondencia puede ser utilizado como un medio de prueba. Por ejemplo, ustedes le van a decir, ¿realmente ha abonado todas estas mercaderías, señor empresario? Sí, lo he abonado. Acá está el recibo emitido, que es un simple mail emitido por el proveedor, donde le presenta su comitente la factura y el mail que está cancelada la operación. ¿Y cómo lo canceló? Lo canceló mediante un cheque que le emití de esta forma. Esta parte en dinero efectivo me emitió este recibo que ustedes se lo presentan en este momento. Otra parte que es lo que se utiliza actualmente mediante una transferencia electrónica. Mediante las transferencias electrónicas debité de mi cuenta bancaria y lo acredité a la cuenta del proveedor. ¿Y qué comprobante le va a dar? Los comprobantes que surgen de los extractos bancarios y que se emiten por cada una de las transferencias. O sea, la correspondencia sí es útil en la medida que sea presentada por el destinatario, pero en los terceros no se pueden utilizar la correspondencia de un tercero, si es confidencial. Y esto vale no solamente para la correspondencia, como dice al final, para todo tipo de correspondencia emitida. O sea, no solamente la correspondencia que estamos acostumbrados a ver que se emite a través del correo postal, sino también de email, mensajes y cualquier tipo de forma de correspondencia que ustedes puedan valerse para poder verificar que lo que se le está presentando y acreditando como titular de un bien determinado es realmente esa persona. Bien, ¿qué más tenemos? La documentación electrónica. Otro de los puntos para tener presente es la documentación electrónica. La documentación, el nuevo código se procuró hacerse cargo de nuevas formas documentales que son actualmente una realidad, que en ciertas formas ya lo mencionamos recién, en los artículos 286, 87 y 88, que la expresión escrita ya lo dijimos que se puede hacerse contar por cualquier medio, y la clasificación de instrumentos públicos y privados, y la firma, que es lo que nos interesa, la última parte. La firma prueba la autoría de todo lo declarado y que debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. Y me agrega, y que está resaltado en la parte final del artículo 287, en los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecha si se utiliza la firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento. Eso dice el Código Civil. Repito, en los instrumentos generados por medios electrónicos, que es lo que se utiliza actualmente, el requisito de la firma queda satisfecho si se utiliza la firma digital.
que asegure indubitablemente la autoría o integridad del documento. Y ahí nos entra un cuestionamiento: ¿qué es la firma digital? ¿Para qué sirve y cómo se usa? El Código Civil es del año 2015, de julio del año 2015. Ya tiene varios años de vigencia. Sin embargo, ya existía a esa época una ley de firma digital. Esa ley que ustedes tienen en pantalla, la 25506, que no se ha derogado y establece el requisito de la firma digital que asegure la integridad de la misma. Y veamos qué dice en pequeñas palabras, qué dice esta ley, que no es muy extensa, pero a los fines de lo que nos interesa para la clase de hoy, qué dice en materia de firma digital y firma electrónica, la ley 25.506, que es del año 2001. Dice, esta ley reconoce dos tipos de firma, la firma digital y la firma electrónica. La firma digital es la primera, en el artículo primero establece que es aquella que resulta de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático de información que es de exclusivo conocimiento del firmante y que se encuentra bajo su control. Y esa firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras personas, de manera tal de que se pueda identificar al firmante y cualquier alteración del documento posterior a su firma. Si ustedes, ¿dónde vamos a ver una gran cantidad de firmas digitales? Hoy en día ya tiene mucha aplicación, sobre todo en los poderes judicial, que se viene utilizando de larga data, sobre todo en el juzgado federal, en los juzgados federales y también ya en el provincial, pero originariamente en el juzgado federal, donde la sentencia y todos los actos interlocutorios de los magistrados se establecen a través de la firma digital, en la cual, en pocas palabras, lo que dice acá es cuando alguien emite una firma de manera tal que se realiza a través de la intervención de un tercero determinado que se encarga de encriptar esa firma y que se pueda verificar para poder determinar quién la firmó y quién suscribió esa documentación. Y hoy en día podemos encontrarlo todos los días en el Boletín Oficial de la Nación, por ejemplo, en la cual vemos todos y cada uno de los actos del poder de hace unos cuantos años, ya varios años, yo creo que más de 3 años o casi 4, que ya se utiliza frecuentemente en el Boletín Oficial la firma de todos los actos que se publicitan en el Boletín Oficial por los diferentes ministerios del Poder Ejecutivo Nacional. La firma ha sido firmado digitalmente y ven el nombre del presidente, ministros, secretarios, etc. Eso es en materia de firma digital. Por otro lado tenemos la firma electrónica, que también hay una definición en el artículo 5 de la ley 25.506, donde se entiende por firma electrónica el conjunto de actos integrados o ligados o asociados de manera lógica a otros datos, utilizado por el signatario como medio de identificación, que carezca alguno de los requisitos legales para ser considerado firma digital. En caso de ser desconocida, la firma electrónica corresponde a quien le invoca a acreditar su validez. La firma electrónica, en cierta forma, no tiene todos los elementos de nitidez y posibilidades de autenticación y verificación matemática que tiene la firma digital. Esto es que alguien simplemente hoy en día estamos acostumbrados a mandar documentos electrónicos, como el documento que estamos viendo, el electrónico, el PowerPoint, y no tiene una firma digital. Yo podría haber firmado y escaneado mi firma y insertado en ese documento, que de hecho hay muchos que así lo hacen. Y esa no es una firma digital, es simplemente un instrumento que cuenta con una firma electrónica y será un documento no firmado y queda entonces dentro de la categoría de instrumento particular no firmado. ¿Sí? Entonces llegamos a esa gran dilucidación. Si tiene la firma digital, será un instrumento privado. En cambio, si tiene una simple firma electrónica, no va a ser un instrumento privado, sino que va a ser un instrumento particular no firmado. Y entonces tendremos que ver la particularidad de este tipo de situaciones, cuando les toca a ustedes verificar en el ejercicio profesional. Y de esa forma llegamos al final de esta primera parte, en la cual dijimos qué son los instrumentos particulares, qué son un conjunto de actos jurídicos, efectos realizados por una persona humana o jurídica, por el ser humano, fundamentalmente lo que nos interesa, efectuado con discernimiento, intención y libertad, y que tienen por finalidad de adquirir
modificar o extinguir relaciones jurídicas o situaciones jurídicas. ¿Y para qué sirven? Para el tráfico comercial. ¿Y por qué los tenemos que conocer? Los tenemos que conocer porque nos son necesarios para poder ejercer la profesión. Ustedes en la registración de las registraciones contables o en los trabajos de auditoría que correspondan. Y en base a eso poder determinar y efectuar el fruto de su profesión, por ejemplo, establecer un estado contable, una auditoría determinada, un proceso de evaluación, de verificación, una auditoría especial, etc. Siempre se van a encontrar con instrumentos públicos y privados, y si son privados serán firmados o no firmados. Si son firmados, serán firmados manualmente o digitalmente, y si no, serán electrónicos, serán simples instrumentos particulares que tendrán que verificar en cada uno de los casos, de acuerdo a la situación que les toque, si tienen la fecha cierta respectiva, y vincularlo con algún hecho precedente para tener certeza de que realmente lo que le están transmitiendo es así como le están diciendo que ha ocurrido una situación determinada. Bien, eso es lo que les va, para lo cual vamos a utilizar el valor probatorio de los instrumentos particulares. Y ahora sí entramos a la segunda parte de la clase de hoy, que es qué previsiones tienen del artículo 320 hasta el 331, qué previsiones tiene en materia de contabilidad del Código Civil y Comercial. Profe, Son disculpe. Diga. Disculpe, una consulta. Me perdí un poco con el tema de la diferencia entre firma digital y electrónica. ¿Podría explicarme muy breve, por favor? Sí, ahí está lo que por eso les he puesto, les he copiado directamente el artículo 1 de firma digital y el artículo 5 de la ley 25 de firma electrónica. En definitiva, firma digital es aquella que tiene una verificación, es aquella que necesita un procedimiento matemático que requiere, ¿qué cosa? Una verificación determinada. Y hoy en día la firma digital solamente la van a encontrar, entren por favor al Boletín Oficial de la Nación, ¿sí? Los particulares normalmente no lo vamos a encontrar, es muy difícil porque es onerosa, no es simple porque hay que contratar a alguien, un verificador, un certificador que me diga de manera electrónica que la firma es de fulana de tal. Eso ya ha sido hecho por los poderes nacionales, y en este momento, si ustedes entran al Boletín Oficial de la Nación, www.boletinoficial.gov.ar, van a encontrar cualquier decreto, resolución que vean, imprimen y van a poder ver, lástima tendría que haberle puesto acá una copia del Boletín Oficial de la Nación, en la cual van a poder ver que este documento ha sido firmado digitalmente por fulano de tal. De manera tal que eso es auténtico, y ustedes lo pueden verificar y hace plena fe y validez. Lo otro es simplemente una copia, son datos electrónicos ligados o asociados de manera lógica, como me dice esta segunda parte. Y eso es lo que yo le decía, es como ligar básicamente una firma electrónica. Cuando ustedes tenemos un documento electrónico, simplemente hago un copio y pegue y desplazo, así como me estaban anotando la firma de alguno de ustedes, es una simple firma electrónica. O cuando van, por ejemplo, a la apertura de una cuenta bancaria, están firmando la apertura de la misma, los bancos o las tarjetas de crédito les hacen firmar electrónicamente. Esa es una firma electrónica, no es una firma digital, ¿sí? La diferencia es la autenticidad de la misma. ¿De dónde surge? De estos dos articulitos, del artículo 1 y el artículo 5. O sea, la firma digital hace plena validez. Lo otro, hay que unirse de la documentación respaldatoria para ver si realmente es la firma de uno, de la persona que dice ser. Por ahí no es muy simple, pero al mismo tiempo es lo que se viene o ya se está aplicando en la práctica. Reitero, vean cualquier boletín oficial de la Nación y van a poder ver la firma digital. Sigamos. Contabilidad y estados contables. ¿Qué dice el Código Civil en materia de contabilidad y estados contables? Les decía yo recién de que había una serie de artículos del 320 al 331, una docena de artículos, 331, si bien digo una docena de artículos en las cuales se establece quiénes son
todas las preguntas: quiénes son los sujetos obligados, sujetos excluidos, modo de llevar la contabilidad, qué libros se pueden, qué estados contables son obligatorios, la validez probatoria de la contabilidad, el plazo de conservación de los libros, etcétera. Que es una parte, si bien es cierto, es un poco simple, pero al mismo tiempo está muy bien desarrollada en los artículos 320 al 331 del Código Civil y Comercial. El primero de ellos, este artículo, me dice quiénes son los sujetos obligados. Eso está en el primer párrafo, que simplemente lo que yo hice es tratar de resaltarlo con negrita las partes más representativas de quiénes son los sujetos obligados. Las personas jurídicas privadas, o sea, todos los entes jurídicos privados, no necesariamente las sociedades, las personas jurídicas privadas, sociedades y asociaciones y fundaciones, etc. Quienes realizan una actividad organizada o son titulares de una empresa, o sea, las personas humanas que realizan una actividad económica organizada o son titulares de empresa. Y es opcional para cualquier otra persona si solicita su inscripción o habilitación en los registros. De eso está previsto, pero en la práctica no es lo común ya en los tiempos actuales. Sucede entonces los sujetos obligados a las personas jurídicas y todo aquello que realiza una actividad organizada. Eso dice el código, que cuando se les preguntan en clase o responden literalmente la mayoría. Pero ya vamos a abrir después cuáles son las personas, porque además de las personas jurídicas privadas, hay otros sujetos que no salen de este artículo 320, sino que salen específicamente de cada una de las normas que establecen la creación o la actuación de determinado tipo de agentes o para la formalización de determinado tipo de contratos. A simple vista acá tenemos dos sujetos obligados, dos tipos de sujetos obligados. ¿Y quiénes son los sujetos excluidos? Quedan excluidos de llevar contabilidad las personas humanas que desarrollen ¿qué cosas? Profesiones liberales, actividades agropecuarias y conexas, y actividades que por el volumen de su giro resulta inconveniente. Lo que a ustedes se les va a quedar claro seguramente es ustedes el día de mañana como profesionales no van a estar obligados a llevar contabilidad, porque van a hacer ejercicio de su profesión liberal. Las actividades agropecuarias que no estén organizados en forma de empresa, y aquellos pequeños emprendedores no están obligados a llevar contabilidad, son sujetos excluidos. Pero si podemos, de la lectura de este artículo 320 y del resto del articulado del contenido del código, podemos sintetizar como sujetos obligados estos cuatro tipos de sujetos que vamos a encontrar a lo largo del código como sujetos obligados a llevar contabilidad. La primera de ellas, la que vimos recién, las personas jurídicas privadas, que es lo que decía con claridad esta primera parte del 320, que son donde el fundamento de la exigencia hay que buscarle en los presupuestos de ¿para qué? Porque para constituirse deben realizar un inventario de constitución si no se constituyen en dinero en efectivo. Para cuando funcione y rendir cuenta, o cuando se disuelve, hay que rendir cuentas, se designan administradores. O sea, para poder sacar un crédito bancario, operar o comprar un crédito bancario, crédito a los proveedores, o demostrar una solvencia determinada para un proceso licitatorio, siempre le va a hacer falta tener una contabilidad. Entonces, las personas jurídicas privadas, además de ser obligatorias, tienen un sustento jurídico racional y coherente. Por otro lado, también son obligados a llevar contabilidad las personas humanas. ¿Cuáles? No todas. Las que realizan, como decía la primera parte, las que realizan cierta actividad económica organizada, que hacen un ejercicio organizado y son titulares de una empresa o establecimiento comercial. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el sustento? El sustento es porque hacen habitualidad del crédito propio de esas actividades. Ya quedan pocos establecimientos grandes cuyos titulares son personas humanas. Todavía queda, era muy frecuente tener cadenas de supermercados que eran titulares personas humanas. Hoy la mayoría son sociedades, son personas jurídicas, pero sin embargo hay grandes establecimientos que son personas humanas. Y entonces, para poder rendir cuentas a familiares o por una simple cuestión de administración o sacar crédito o hacer las rendiciones ante la autoridad fiscal, llevan contabilidad, y esa es la razón por la cual han sido obligadas. Y después nos quedan dos tipos de entes, el punto 3 y 4 que está en esta pantalla, que son sujetos obligados y que no salen del artículo 320.
que son los entes contables determinados sin personalidad jurídica, expresamente obligados por la ley. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, los otros contratos asociativos que se verán en otra materia, que son las agrupaciones de colaboración empresaria, las uniones transitorias y los consorcios de cooperación. Las agrupaciones son grandes, son conglomerados de empresas que se unen para realizar una obra grande determinada y que pueden ser personas físicas, personas humanas y que no tienen personalidad jurídica, dice el código. Si no tienen personalidad jurídica no estarían obligados, pero sin embargo el mismo código se ocupa en los artículos respectivos que trata este tipo de agrupaciones de señalar expresamente que tienen que llevar contabilidad. ¿Y por qué razón? Para poder, que el sustento surge para poder llevar cuenta o rendiciones de cuentas de los administradores ante sus asociados y ante las actuaciones o requerimientos fiscales. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Qué otro tipo de sujetos están obligados a llevar contabilidad? También están obligados a llevar contabilidad los agentes auxiliares de comercio, regidos por normas especiales. Ya no es frecuente, no están citados ya en el nuevo Código Civil como lo estaban en el viejo código, pero sí existe en el caso de los corredores y martilleros, en donde la ley que regula el funcionamiento de este tipo de profesionales exige llevar contabilidad y fundamentos surgen en la facilitación de las operaciones económicas que interesan a terceros que contratan con los mismos. O sea que estos dos son agregados que le estamos haciendo a las previsiones del 320, que el 1 y el 3 sale de otros artículos del código y el cuarto sale de las normas respectivas que establecen el funcionamiento de este tipo de agentes auxiliares del comercio. Corredores, martilleros, despachantes de aduana también. O sea, hay que ver la norma de que regula la actividad de cada profesión, les exige llevar contabilidad. Entonces ya respondimos la primera pregunta, las primeras dos preguntas, sujetos obligados y sujetos excluidos, y a su vez le agregamos un par de sujetos obligados que salen de otro articulado del derecho positivo. Bueno, y vamos a entrar en el detalle de cuáles son las principales normas contenidas en el Código Civil, el modo de llevar la contabilidad. Eso está en el artículo 321, que me dice que ustedes lo conocen y lo deben estar aplicando en las materias contables sobre bases uniformes, debe ser llevado, de manera que resulte un cuadro verídico de las situaciones y de los actos y que permita la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas deudoras y acreedoras. Y fíjense, les he resaltado ahí que los registros contables deben respaldarse con la documentación respectiva, los cuales deben archivarse en forma metódica que permita su localización y consulta. Fíjense ustedes, cuando hablábamos en la primera parte del valor probatorio de los instrumentos particulares, decía ustedes, cuando van a hacer la contabilidad de un comitente, una empresa o una sociedad determinada, o el balance de constitución, etcétera, o una tarea de auditoría, para poder formalizar un registro contable respectivo, tienen que munirse de la documentación respaldatoria que les diga que ese bien que tienen que registrar como activo y esa deuda tiene que existir el mismo, y a su vez cuál es la documentación respaldatoria, ¿sí? Le están debiendo, tienen tanta cantidad de personal, el personal está debidamente registrado en el organismo de Contralor, se le pagan las remuneraciones, están al día con las remuneraciones, cuál es la documentación respaldatoria, el registro de remuneración, el recibo de sueldo, etcétera. Entonces, todo lo que ustedes registren tiene que estar respaldado por la documentación respaldatoria. ¿Qué más me dice la forma de llevar los libros? Los libros, eso está en el artículo 323. Los sujetos obligados o voluntarios deben llevar la contabilidad en los libros contables, y me establece 3 requisitos. Fíjense que lo pusimos en negrita. Los libros contables deben ser llevados en libros encuadernados, foliados y rubricados. Encuadernado, no anillado, encuadernado. Foliados. ¿Foliados por quién? Por la autoridad registral, el registro público. Y rubricados también por la autoridad registral, por el registro público. La foliatura, normalmente cuando van a comprar un registro, solamente van a tener que hacerlo ustedes, o ya vienen los libros comprados, o se hace por computadora, pero la rúbrica se hará a través de la autoridad de Contralor, el registro público.
Otra de las normas contables contenidas en el código son los libros indispensables, que están en el artículo 312. ¿Cuáles son? La pregunta, ¿cuáles son los libros indispensables? Ustedes se van a acordar siempre de los dos primeros, el libro diario y el inventario y balance. Sin embargo, el código me agrega dos incisos adicionales. Aquellos que corresponden a una adecuada integración del sistema de contabilidad y que exige la naturaleza e importancia de la actividad a desarrollar. Es decir, hay empresas que son mucho o establecimientos bastante significativos que no hacen un libro diario, sino que llevan tareas de libro subdiario u otro tipo de documentación adicional. Entonces, lo mismo tienen que cumplir las mismas formalidades que establece para los libros contables, encuadernados, foliados y rubricados. Y por último, los que en forma especial impone el Código Civil u otras leyes. Hay normativas en particular que para el ejercicio de una profesión en particular, por ejemplo, despachante o martillero o alguna concesionaria, les puede exigir para el establecimiento o para el ejercicio de su actividad, tendrán que ver y analizar si les exige, y ese libro tiene que ser llevado de la misma forma, encuadernado, foliado y rubricado también por el registro público. O sea que no es solamente el libro diario, sino el inventario, sino los otros libros, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolle un establecimiento obligado a llevar contabilidad. Otra cuestión también importantísima es dónde deben permanecer los libros. Eso está en el artículo 325. Los libros contables deben permanecer en el domicilio de su titular. Acá hay una cuestión, porque en los tiempos actuales o en los tiempos anteriores, los domicilios en los cuales permanecían o pueden permanecer estos registros van a ser en el domicilio de los estudios contables. Hoy en día va a ser diferente, no está ni siquiera en el domicilio de su comitente de la empresa ni de los estudios contables, sino que está en la nube, en un server que han contratado en otro establecimiento. Y acá la ley me dice que deben permanecer en el domicilio de su titular. Eso es para tenerlo presente, muy presente. Pero bueno, eso es lo que está previsto dentro de las previsiones normativas. ¿Qué otra previsión normativa tenemos? La publicidad registral, que también está en el artículo 323. El organismo gubernamental del registro público debe llevar una norma alfabética de consulta pública de las personas que solicitan el libro, la rúbrica del libro, autorización para llevar el registro contable. De eso se hace, digamos, hoy en día la rúbrica de los registros ya no se hace, antes estaba acá en la órbita dentro de la provincia de Salta, la autoridad de control del registro público estaba dentro de la órbita del Poder Judicial. Hoy en día, hace un par de años ya, el anteaño pasado, y sobre todo ya está en plena vigencia, el registro público depende del Poder Ejecutivo Provincial, dentro del Ministerio de Gobierno. Y lo vamos a tener ubicado en la calle, en la provincia de Salta, en la calle, ya me va a salir el nombre, a ver, no me sale el nombre exactamente, entre la Belgrano y, no es la Alvear la que baja, no me sale el nombre, donde funciona el Ministerio de Trabajo, en la Bolívar, en la calle ante la contraria a la Bolívar, en la parte posterior de la calle Bolívar y Belgrano, ahí estaría funcionando el registro público de la provincia de Salta, donde se van a llevar para rubricar los registros contables. Otra previsión normativa es cuáles son los estados contables que se deben presentar. Al cierre del ejercicio se deben llevar los estados contables que se marcan ahí, los sujetos obligados a llevar contabilidad voluntaria obligatoria deben asentarse en el libro que deben asentarse en el libro diario de inventario y balance son el estado patrimonial y el estado de resultados. Sin embargo, del otro de los artículos me habla del estado de evolución del patrimonio neto. Y las registraciones se pueden hacer en periodos que no sean superiores a plazo de un mes. Sin embargo, también dentro de los estados contables y del libro diario, el artículo 327 me marca la obligación de llevar otro tipo de registro. Fíjense en ustedes, si estuviéramos en clases presenciales de día, el registro, libro de caja y todo otro diario auxiliar. Eso está previsto en el código, a pesar de ser en el año 2015, pero hoy en día eso es arcaico, no existe en la práctica. Pero sin embargo, para los entes sin fines de lucro en la provincia de Salta, sí es exigido y existe tanto en el Código Civil como en las normas y hay que cumplir
con este registro. Si le preguntan, seguramente ha sido un copy y pegue hecho por el legislador en esta parte del articulado del Código Civil. ¿Qué más tenemos? El plazo de conservación de los libros contables y documentación respaldatoria. ¿Por cuánto tiempo se tienen que mantener la documentación contable y los libros contables? Eso lo tenemos en el artículo 328, que el plazo de conservación de los registros contables y la documentación respaldatoria de los registros contables por 10 años. Por 10 años se deben mantener en los libros o registros. ¿Y cómo se computan los plazos? Si se trata del libro, se computa el plazo del último asiento. Si tiene 100 folios y al final del último folio es la fecha 2015, será en el año siguiente en que se cumple el 2015, el 2025. Por ejemplo, pese a haber arrancado el primer folio del 2003, por ejemplo, se computa el último asiento. Los demás registros de la última anotación realizada. Y la documentación respaldatoria, ¿cuál sería la documentación respaldatoria? Lo que vimos al comienzo de la clase de hoy. Todos los instrumentos que respaldan esos registros que hicimos, facturas e instrumentos particulares firmados o no firmados, tendrán que mantenerse desde su fecha por 10 años. Esa es la obligación que surge de este artículo 328 del Código Civil y Comercial. ¿Qué más tenemos? Uso de medios informáticos para llevar los libros contables. Bueno, ustedes también ya cuando vean la materia siguiente, la Ley de Sociedades Generales, que es la norma base en materia de personas jurídicas privadas, tiene una previsión normativa semejante que estuvo avanzada, pero que había sido superada por el nuevo Código Civil. ¿Por qué? Porque el Código Civil ya hoy en día me permite llevar, del 2015 en adelante, llevar la contabilidad por medios informáticos. En periodos anteriores sí se podía, pero a través de medios informáticos y no electrónicos, o microfilm, o discos ópticos, como permite ahora el nuevo Código Civil. ¿Y de dónde surge esa permisibilidad o esa permisión? De los artículos 329 del Código Civil, que dice que el titular de un establecimiento, el que los contrata a ustedes para ya hacer la contabilidad, puede, previa autorización del registro de su domicilio, sustituir uno o más registros contables, pero no así el libro de inventarios y balances, de alguna de sus formalidades por la utilización de ordenadores, debería ser por computadoras, u otros medios magnéticos electrónicos que permitan la individualización de las operaciones correspondientes a cuentas deudoras y acreedoras. De hecho, entonces, toda la contabilidad que teníamos que llevar en libros registrados, foliados y encuadernados, se puede sustituir por uno de estos medios digitales, pidiendo la autorización. Y con la obligación de conservar el microfilm, discos ópticos u otros medios para ese fin. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo lo van a hacer? Para poder hacerlo, seguramente les van a pedir los servicios de ustedes como profesionales en ciencias económicas, que van a tener que dictaminar acerca de qué es lo que entra, qué es lo que se procesa y qué es lo que sale del sistema de contabilidad el sistema el sistema informático que le permite hacer el input, procesamiento y output de la materia contable, de la información que ustedes le van a cargar. Entonces dice acá que la petición que se formule del registro debe contener una adecuada descripción del sistema, con un dictamen de un contador público e indicación de los antecedentes de su utilización. Y una vez aprobado el pedido de autorización y la respectiva resolución del organismo de Contralor, se van a tener que transcribir dicha autorización, ¿dónde? En la primera hoja del libro de inventarios y balance. ¿Por qué razón? Porque el libro de inventarios y balance no puede sustituirse por estos medios ópticos, sino que debe ser llevado por medios, a través de mediante registros encuadernados, foliados y rubricados por la autoridad de aplicación. Esa sería, digamos, la actuación que ustedes van a tener que intervenir al principio, y luego para poder llevar los registros contables de esta forma. Que de hecho dicho sea de paso, también vale la pena mencionar que hay unas sociedades que van a ver en el periodo siguiente, que se llaman las sociedades anónimas simplificadas, conocidas popularmente como las SAS, que son personas jurídicas que pueden llegar a ser de un solo socio, o no, que con un capital mínimo
tienen permitida la posibilidad de llevar todo el sistema contable a través de medios electrónicos. Entonces tiene plena aplicación, para lo cual van a tener que tramitar la autorización respectiva de la autoridad de aplicación del registro para poder cumplir esa normativa en particular. Bien, ¿qué más tenemos? Ya vamos llegando a la última de las filminas para la clase de hoy. ¿Cuál es el valor probatorio de la documentación contable? De la contabilidad en sí misma. La contabilidad, eso me dice la documentación probatoria, me responde la eficacia probatoria el artículo 330 del Código Civil, donde nos señala que la contabilidad obligada o voluntaria llevada en la forma y con los requisitos previstos por todo el articulado, o sea, en modo de llevar en uniforme, real, en tiempo real, a su vez debidamente encuadernada, foliada, cumpliendo con todas las formalidades que estuvimos viendo en todos los artículos anteriores del Código, debe ser admitida en un juicio como medio de prueba, y su registro prueba contra quienes no los lleva, aunque estuvieran sin forma o prueba en lo contrario. Pero acá lo más representativo de toda la previsión normativa de este artículo 330 es que la contabilidad, una vez admitida como medio de prueba, es, como dice al final, es indivisible, o sea que no puede decir, por ejemplo, para probar de que el bien determinado ha sido adquirido, está dentro del activo, o a su vez el crédito señalado en el activo corresponde por la venta realizada a fulano de tal y que pagó una parte, que quedó debiendo otra parte, pero a su vez yo dentro del pasivo tengo un registro contable de que le estoy debiendo a su vez a esa misma persona otro importe, solamente llevo la parte contable en el juicio a los estrados judiciales para acreditar el crédito que tengo contra un sujeto determinado. El juez me va a decir, no señor, la contabilidad tiene que traerla integralmente y por lo tanto se tendrá que tomar en cuenta las partidas que a ustedes le deben, como también las partidas que usted debe a la otra parte, o sea, las partidas deudoras y las partidas acreedoras. Por eso se dice que la contabilidad es indivisible. No puedo llevar, inmunirme o valerme solamente, o sea, no ustedes, sino el titular del establecimiento, como prueba la contabilidad solamente para poder justificar todo el saldo a favor o los créditos a mi favor y no mostrar el resto. Por eso es indivisible. Bien, creo que esta sería una de las últimas filminas con respecto a la clase de hoy. ¿Preguntas? Profe, tengo una pregunta, pero fuera del tema. Desde el 2015 y con todo esto de la pandemia, el código no se reformó ni se adaptó a la situación. Le pregunto, ¿qué situación? A todo esto, las dificultades que tuvieron a raíz de la pandemia, digo, no se remodeló el Código Civil y Comercial con todo esto, no cambió. Pero no entiendo cuál es la pregunta, porque le respondo, a ver si creo entenderla. No tiene, el Código Civil es moderno, ¿no? O sea, las cuestiones de la pandemia no hacen a la registración contable, lo que sí, la pandemia tiene otras afectaciones que no precisamente hacen a la registración contable, hace fundamentalmente a las situaciones económicas y fiscales y fundamentalmente fiscales en cuanto a la forma de no pago de los salarios por cierre, etcétera, pero no en cuanto a este tema, digamos. En cuanto al tema de la registración contable, entiendo que no, a mi manera de ver, no necesita, porque al contrario es un código de avanzada en esta parte porque tiene una previsión normativa bastante amplia en el sentido de la registración, por el hecho de que ya se ha previsto la firma digital, la documentación, la posibilidad de conservar y realizar electrónicamente. Claro, Y es más, exactamente el por código eso. ya Exactamente por está eso. previsto. Sí, sí. Precisamente Sí, sí. ya está previsto eso, ya desde el año 2015 ya lo tenemos previsto. Entonces sería Perfecto. diferente si no estuviera previsto. No estuviera previsto, ya lo está. En este momento no hace, a mi manera de ver, no hace falta. Claro, perfecto, profe, gracias. Bien. Profe, con respecto a lo que sería el libro en tema juicio, en caso de tener alguna dificultad del libro, un registro no realizado o una hoja arrancada, ¿qué pasaría o qué sucedería en esos casos?
Siempre lo más importante, seguramente ese libro sería impugnado porque ha sido precisamente arrancado, mutilado, y será impugnado y no tendrá la validez probatoria suficiente. Pero sin embargo, más allá de la contabilidad, acá lo más trascendental es la documentación respaldatoria. A un registro determinado siempre tiene que existir por detrás una documentación respaldatoria. Esa documentación respaldatoria es lo que vimos en la primera parte, el valor probatorio de los instrumentos particulares. ¿Es válido esos documentos que justificaron este registro para poder acreditar un crédito, o un pasivo, o un patrimonio, etcétera? Es importantísima, lo más importante y trascendental es la documentación respaldatoria. Y para la emisión de esa documentación respaldatoria fue necesario a esa época en la cual se realizó el cumplimiento de formalidades respectivas, como por ejemplo, formalidades tal como la formalidad que establece fundamentalmente las autoridades de aplicación en cuanto a la facturación y registración. Entonces, eso es importante. Ahora, hay un tema que también se los menciono, que me decía la profesora Villagrán, que creo que da las próximas clases, que se va a hacer un trabajo práctico del tema de hoy, en el sentido fundamentalmente en cuanto al valor probatorio de los instrumentos particulares, o sea, en el sentido de decir, para poder ustedes registrar una operación determinada, ¿cuál es el documento respaldatorio? O a su vez, si se les da un documento respaldatorio determinado, ¿es válido para poder hacer un registro determinado? Ustedes como futuros auditores de un estado contable, ¿podrán certificar la validez de esa documentación para que quede asentado en los registros contables? Esos son los cuestionamientos que nos tenemos que hacer en cada caso en particular, ¿sí? Entonces, cuando estamos viendo si les acerca una registración, por ejemplo, de una compraventa, de alguien que se dedica a la compraventa de mercaderías, para poder registrar la compra de mercadería, ¿qué documentación respaldatoria debería tener ese empresario, sea persona humana o persona jurídica? La factura. El primer elemento es la factura, ¿sí? La factura, Macanudo, ha sido facturado, pero ¿llegó la mercadería o no llegó? Y para poder verificar que llegó la mercadería, tiene que estar el remito. Y ese remito por la empresa o la carta de porte donde están los sellos respectivos que llegó la mercadería. O no simplemente llegó la factura, sí llegó la compra de 1 millón de pesos y no la pagó, simplemente no la pagó. Entonces, ¿está cancelada o no está cancelada? La mercadería me hace falta acreditar con el que llegó la mercadería. ¿Está cancelado o no está cancelado? ¿De qué forma está cancelado? Con un cheque, a ver cuál es la copia del cheque, de qué tal el débito del banco, no está el débito, está pendiente de débito, es un cheque de pago diferido. Se hizo el pago mediante la firma de documentos, letras de cambio, ya no se usa, no es frecuente, pero puede ser un pagaré o un cheque, o a su vez, mediante una cesión de crédito, está el contrato respaldatorio de eso. ¿Cuál es la documentación? Ah, pero no están firmados, pero no tiene fecha cierta. ¿Tiene? No, sí tiene, pero está sellado. No está presentado en tal organismo público. Entonces, a cada caso en particular les pueden salir una serie de interrogantes, ¿sí? Bueno, sobre eso es que la idea es hacer un caso práctico que nos ayude para poder consolidar un poco lo que estuvimos viendo en la primera parte. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y cuándo más o menos sería el práctico? La clase siguiente. Bien. Profe, Profe, ¿la certificación de firma únicamente la hace un escribano? Normalmente la hace un escribano, pero sin embargo, para lo correcto, desde el punto de vista legal, la hace un escribano. Pero sin embargo, para determinados actos, de acuerdo a las actuaciones, por ejemplo, el caso de cuando un trabajador se jubila, se le emite lo que se conoce como una certificación o un reconocimiento de los servicios trabajados. ¿Y qué se hace hoy en día en formularios emitidos? Ya antes eran provistos por la ANSES, hoy en día son extractados a través de la página de la AFIP. Y hace falta la certificación de la firma a través de, me dice acá, a través de autoridad notarial o bancaria. También los bancos en algunos casos hacen una certificación de la firma de ese tipo de actuaciones porque la ley los habilita, de lo contrario no podrían hacerlo.
¿Qué más? Pero bueno, en definitiva, los casos prácticos se dan no solamente lo que le podamos llegar a presentar, sino que en la práctica es muy amplia y se pueden dar una gran cantidad de situaciones que no necesariamente debemos conocerlas a todos, sino que lo importante es que conozcamos los articulados que vimos en la primera parte y esto que vimos en la segunda parte, y a partir de allí poder nosotros entender y poder aplicar a cada caso, darle la solución que corresponda a cada caso. No hay una norma mandatoria con una respuesta para todos y cada una, sino que son reglas generales que se establecen en las normas legales. Profe, otra preguntita. ¿Las filminas estas usted las podría subir al Moodle? Sí, sí, ya se las vamos a pasar. Sí, sí, en definitiva, Profe. todas las sí. Perfecto. En el caso, por ejemplo, de la gente del interior, acá no hay escribanos. Y cuando van a hacer un contrato de alquiler por alguna habitación o casa, se la hace a través del juez de paz. Sí, en los lugares donde no hay escribano ni autoridad respectiva, también es válido este tipo de situaciones. Pero no todo tipo de contrato. La escritura traslativa de un inmueble no la podría hacer un juez de paz. No tiene validez. Pero sí, por ejemplo, un contrato de locación, le da fecha cierta a ese tipo de... Pero no una escritura traslativa de dominio. ¿Sí? Hay determinado tipo de actos. Bien. Profe, el tema de la asistencia. Eso se encargaban, yo no lo veo, seguramente el profesor Mancilla ya lo hacen por la plataforma. Está subido en la plataforma la confirmación de asistencia. ¿Y hay algo Bueno. práctico para desarrollar ahora? No, ahora no, en la próxima clase se le va a subir un práctico. Muy bien, muy bien. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Creo que si Hasta no hay luego. preguntas ya sería hasta la próxima. Profesor. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.